Bueno, y a menos de 24 horas de que Michelle Bachelet ganara la segunda vuelta presidencial, siguen los análisis de los resultados y de la participación electoral. Para seguir profundizando y explicando los números de este domingo, conversamos a esta hora con uno de los integrantes del directorio de voto informado, Robert Funk, analista además, por cierto. Robert, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Lo primero, Robert, los números. ¿Cómo calificas la abstención del día de ayer? Muy parecido a lo que pasó en las municipales, pero esta es una elección distinta. Sí, en general se espera que para las elecciones presidenciales se crea más interés y haya más participación electoral. No se dio. La participación es baja, es más baja que en muchos países donde también existe voto voluntario. Muchas personas que supusieron siempre la idea del voto voluntario entre ayer y hoy han cantado victoria y han dicho que se lo dijimos, se lo advertimos. Pero uno tiene también que pensar en que este es un proceso de aprendizaje, que este es un proceso que implica un montón de otros elementos, como educación cívica, ¿no es cierto?, como las facilidades que le da a la gente a votar. Hay cosas que todavía tenemos que hacer para que funcione este sistema mejor. ¿Para perfeccionar este sistema o para volver al anterior? Personalmente yo soy partidario de perfeccionar el sistema, y no ahora se trata de perfeccionar el sistema. Yo creo que hay elementos que faltan por el lado por el lado político y por el lado institucional. Lo que no hay que hacer, yo creo que nunca, es empezar a hacer ingeniería institucional por motivaciones políticas. Si nosotros hoy día decimos, bueno, no nos gusta el resultado político y por lo tanto tenemos que volver a pensar la institucionalidad, yo creo que eso es un poco complicado. Se ha optado por un camino, ese camino en su momento obtuvo el apoyo de todos los sectores políticos, se aprobó en el Congreso, se implementó en este gobierno. Porque a veces estas cosas también no se basan solamente en los resultados o no apuntan solamente a resultados concretos, sino que dan señales. Leyes están hechas a veces para dar señales. Y en parte la señal acá tiene que ver con la libertad, ¿no es cierto?, que tiene la gente para decidir si quieren ir a votar o no, ese tipo de cosas. Pero hay cosas prácticas que también no han funcionado. El famoso ejemplo que se da siempre es el costo para muchos chilenos, el costo de transporte para salir a votar. Eso es algo que tendríamos que examinar. Pero no es un voto de castigo, no es alguien que está, diciendo no quiero votar porque no me representa este sistema, porque las candidaturas finalmente no me convencieron, sino que se reparte más o menos igualitario el número de personas que no votan respecto al resultado de la elección. Si hay algo que sabemos es que no se puede inferir del no votar, de la abstención, no se puede inferir causalidad. No sabemos si la gente no fue a votar porque el día estaba bonito, prefieren ir al parque, porque les sale muy caro el metro, o porque querían castigar a uno u otro candidato. Es imposible saber eso. Lo que sí sabemos es que para construir una democracia sana tenemos que tomar medidas que animen a la gente a salir a votar, y eso parte por la educación, el sistema educacional, y termina por la oferta que le hacen los líderes y los partidos a los votantes para que esa gente se sienta, para que haya una conexión y se sienta inspirada para ir a votar. ¿Tú crees que las campañas motivaron a la gente a ir a votar? Bueno, en el caso, del punto de vista político, aquí hay una condición que es muy sui generis y que yo creo que probablemente la próxima vez no va a ser así. Que tiene que ver con los niveles de aprobación y de apoyo que tuvo la candidatura Michelle Bachelet durante todo el periodo. O sea, básicamente desde que volvió a Chile a comienzos de año, se mantuvo, empezó a bajar un poco, pero se mantuvo a niveles muy altos y el resultado estaba dado. Por eso, de alguna manera, por ejemplo, los resultados de las primarias fueron mucho más interesantes por el fenómeno de Velasco, por otras cosas, porque pasó con la derecha, fue mucho más interesante. En esta elección no hubo tanto interés porque ya el resultado estaba básicamente dado. Y entonces mucha gente, por un lado, por el lado de la derecha, desencanto, y por el lado de la nueva mayoría, más o menos poco incentivo para ir a votar cuando ya el resultado estaba tan establecido. Bueno, ahora si bien, claro, hubo un alto porcentaje de abstención, 58%, es bastante alto para lo que son las elecciones presidenciales en Chile. Desde el 80 y tantos % que hubo para el plebiscito, bajamos a 41% participación, casi 42%. No deslegitima la elección, ni la hace menos válida, ni menos representativa, porque son las reglas del juego, pero si hay menos gente detrás, ¿qué quiero hacer? Tengo menos piso
para poder hacer reformas estructurales como se pretenden hacer? Yo creo que es difícil, no se trata de tener menos piso, pero el gobierno de Michelle Bachelet va a tener que construir una mayoría que va más allá de la nueva mayoría, que va más allá de la mayoría que tiene el Congreso, que ya va a ser un trabajo de mantención, ¿no es cierto? Esa coalición es una coalición que va a requerir trabajo constante durante los 4 años, pero también la ciudadanía. Alguien que se opone a los cambios que se proponen podría dar el argumento de que aquí en una sociedad de 17 millones tenemos un gobierno que obtuvo 3.600.000, algo así, y por lo tanto ponerse a implementar grandes cambios requiere un trabajo. El presidente Piñera también tuvo un poquito más de votos, ¿no? Y por eso nadie lo cuestiona. Correcto, no se trata de cuestionar la legitimidad, para nada. Las reglas de juego se aceptaron por todos y se ganó con esas reglas de juego. Pero cuando se trata de empezar a trabajar el tema de reformas constitucionales, por ejemplo, esas son cosas que requieren un acuerdo y consenso nacional mucho más amplio. Y a lo mejor eso va por temas como plebiscitos, por otras vías que permiten establecer más o menos a dónde está el ánimo del país, porque con este resultado es bastante difícil identificar si efectivamente los que no votaron por Michelle Bachelet están en contra o simplemente se quedaron en casa. Ahora, bueno, estamos conscientes de que está comenzando otro ciclo y esta nueva mayoría incluso podría tener aliados que nadie esperaba. Escuchábamos hoy día declaraciones cuando se fueron a reunir con precisamente Evelyn Matei, que muchos decían también podríamos abrirnos a un espacio de colaboración con el nuevo gobierno. ¿Podría incluso esta nueva mayoría tener aliados dentro de la oposición? Una cosa que se ha visto en la historia de Chile es que cuando vienen demandas desde la calle, desde abajo, digamos, aquellos sectores que se oponen empiezan a ceder cuando ven que la alternativa podría ser peor. Entonces yo creo que es importante cuando se empieza un proceso de reflexión sobre la institucionalidad que vamos a tener a futuro, es importante y es responsable de todos los sectores políticos participar en ese proceso y no simplemente decir no, eso es un experimento del cual nosotros no vamos a participar porque eventualmente algo podría salir de ahí y es mejor estar de adentro que afuera. Entonces yo creo que es muy positivo que existan esas voces y ya hemos avanzado bastante. Si uno piensa, por ejemplo, el tema binominal, que hace no muchos años la derecha decía no, esto es muy importante para garantizar la estabilidad, y después viene un acuerdo con el cual no pasó mucho, pero fue un acuerdo entre Carlos Larraín, claro, y se empieza a avanzar hacia un nuevo consenso. Y ahora con el tema de la Constitución probablemente va a ocurrir algo muy parecido. 37%, Robert. ¿Cómo queda la alianza a la derecha? Es un mal resultado, tampoco es una sorpresa, y es producto no necesariamente de la campaña o de la candidatura de Evelyn Matei, que sin duda tuvo problemas, pero también de la historia de candidaturas y de los problemas que tuvo la coalición en levantar una candidatura. Fue una cosa bastante increíble, casi de novela, y también hay que reconocer de un gobierno que, si bien tiene buenos resultados, que nunca tuvo niveles de apoyo mucho más altos de ese 35-37%. Pero el presidente Piñera puede decir, yo me quedé con 40% y la alianza sacó un 37% y gané. Sí, está por ahí. Yo creo que el presidente Piñera sale bastante bien parado de este proceso porque él va a poder decir que fue el presidente de esa coalición que fue elegido, que tuvo buenos resultados, que se lo bien, con niveles de aprobación que iban en aumento. Y eso lo posiciona bastante bien para cualquier proyecto futuro que podría tener, que ya se está conversando por ahí. Pero para la derecha, pero yo creo que la derecha, un resultado de 37% debiera inspirar una discusión seria en la derecha respecto a cuál es la dirección y cuáles son las razones, más allá por lo muy puntual, las razones políticas, programáticas, ideológicas que llevaron a este resultado. ¿Tú ves una derecha cohesionada? Es que en Chile la derecha rara vez ha estado cohesionada. Yo creo que esa cohesión tendría que salir de la discusión. O sea, no tiene ningún sentido decir estos son los dos partidos, y ocurre lo mismo en la nueva mayoría. No tiene ningún sentido, particularmente si avanzamos hacia un sistema sin binominal, que existan coaliciones que básicamente se basan en el sí y el no. Deberían estar unidas en base a un proyecto en común y ideas en común.
Y cada vez más se deja en evidencia que eso no necesariamente es el caso, y si fuera el caso, las voces disidentes, la nueva derecha, la derecha liberal, tiene que buscar una forma, la coalición tiene que buscar una forma para aceptar e integrar estos nuevos sectores. Pero tú hablas de esta nueva derecha, planteado la nueva derecha desde que el presidente Sebastián Piñera comenzó a hablar a partir del 11 de septiembre, vamos viendo que es una derecha que no está identificada con esta dicotomía del sí o el no. ¿Tú crees efectivamente que esa nueva derecha ya creció, ya la semilla brotó? Porque estamos viendo, no sé, parte de Renovación Nacional que si no se ha dividido hasta ahora probablemente esté a un paso de hacerlo. Estamos viendo dentro de la misma UDI un sector de jóvenes que se quiere distanciar cada vez más de los generales antiguos. ¿Cómo ves este proceso de reordenamiento de la derecha? ¿Se van a hacer esos profundos cuestionamientos que debería hacerse si se quiere renacer? No sé si se van a hacer, pero una de las cosas que fue notable de este proceso desde las primarias en la centroderecha o la derecha fue que hubo un giro hacia la derecha. Se alejó desde las primarias, la campaña de Alemán, la campaña de Longueira, la campaña de Evelyn Matei, todo el cuento de la Biblia, se hizo un giro hacia una derecha, o por lo menos se alejó de esta derecha liberal, con los resultados que vimos. Yo creo que ahí hay una oportunidad, no sé si va a ocurrir, pero hay una oportunidad para la nueva derecha o la derecha liberal de decir todo este grupo nuevo, ¿tú crees que tienen un espacio político? Es que los espacios se crean y se toman, y lo que vimos en las primarias, por ejemplo, con la candidatura de Andrés Alemán, es que de Andrés Velasco, es que existen áreas de Chile, pero también en todo Chile, a Velasco lo viene en todo Chile, donde existe apoyo para ciertas ideas más liberales que están buscando consolidarse y liderazgos, y eso se va a dar probablemente desde el sector de Velasco y se va a dar desde un sector desde derecha. Una de las cosas interesantes, probablemente a alguna gente le va a gustar ver que esas fuerzas liberales se unen en el centro, porque también hay otro punto aquí, que es la democracia cristiana. No ha abandonado, pero ha tenido problemas en mantener el espacio, o mantener el centro político como históricamente lo hizo. Entonces hay un espacio ahí, y ese espacio se podría ocupar desde la derecha o desde un grupo más, digamos, de centro, de socialdemócrata liberal, como sería Andrés Velasco. ¿Fue un mal diseño programático de la campaña de Evelyn Matei querer alinearse con el voto más duro? Pues los resultados demuestran que es difícil decir si fue una mala estrategia, porque contrafactuales en la política siempre son peligrosos, pero uno podría decir, si no se hubiera fortalecido desde la derecha, también no hubiera obtenido ni siquiera lo que obtuvo. Yo creo que se preocupó, la estrategia fue preocuparse en mantener esa base, porque si no fue ni la primera ni la segunda elección de liderazgo, yo creo que lo importante ahí fue volver a la base y mantener esa cohesión desde la derecha. Pero el problema es, cuando se hace eso, es muy difícil llegar al 50+1. Y eso es lo que ocurrió. Con una candidata que tampoco estaba tan convencida de lo que estaba haciendo, porque ya la habíamos visto en proyectos, no sé, como el tema del aborto, y tuvo que ir a su sector más que a sus ideas propias. El tema del sí y el no también le jugó un poco en contra. Este septiembre negro, ella finalmente no se atuvo lo que ella es. Bueno, pero uno a veces cuando asume liderazgos tiene que representar el sector y tiene que dejar un poco de lado, a menos que uno tenga tanto liderazgo personal, tanto capital político como tiene Michelle Bachelet, que uno puede llevar a su partido, a su sector con ella. Yo esperaría, por ejemplo, que en algunos temas Michelle Bachelet tenga la posibilidad de hacer eso, de decir, yo aquí, este triunfo en gran medida es mi triunfo, y yo voy a llevar a mi sector y a aquellos sectores de mi coalición que se oponen a algunas cosas que me gustaría hacer, como la Constitución, como el matrimonio igualitario, como ciertas cosas que probablemente ellas se sienten más cercanos que algunos sectores conservadores, y que use su capital político para llevar la cosa para allá. Michelle Bachelet, Evelyn Matei no tuvo esa capacidad, porque nunca tuvo ese nivel de liderazgo o apoyo. Y en el lado que estamos hablando de la presidenta electa Michelle Bachelet, este 62% le da espacio para tener ese margen de acción y ese liderazgo que debiera demostrar dentro de los primeros 100 días de su gobierno y dentro del primer año. Tiene también la mayoría, una fuerte mayoría en ambas cámaras, no como la primera vez, que además la mayoría se le fue muy rápido. ¿Qué es lo que debería hacer ella?
El liderazgo de el tipo de liderazgo que tiene Michelle Bachelet dentro de su coalición y en Chile no surge del 62%. Porque uno menciona el 62% y otro al tiro va a mencionar que sí, pero eso es el 62% de un 40% y por lo tanto, y en el fondo son entonces, pero no sabemos ni siquiera cuántos somos porque el padrón electoral además, dice 13 millones y pueden ser 1 millón y tanto menos. Entonces, el liderazgo que ejerce Michelle Bachelet personal es una cosa, es un fenómeno, no es común en la política, tiene que ver con su cercanía, con su personalidad, con su historia, con su trayectoria, también con sus políticas sin duda. O sea, si su gobierno anterior hubiera sido un desastre total, no hubiera sido tan fácil volver esta vez. Pero ese liderazgo ahora ella lo tiene que ejercer antes que nada, creo yo, para mantener su coalición en el Congreso. No es una coalición, como decíamos antes, como antes la concertación. Es mucho más heterogéneo, con grupos que son partidos políticos, con otros grupos que no son partidos políticos, con Giorgio Jackson, con liderazgo del movimiento estudiantil, que en un momento la criticaron, y si ella empieza a alejarse de aquellas cosas que son importantes para esos grupos, también es posible que empiece a debilitarse esa coalición. Así que yo creo que su liderazgo va a estar dedicada en gran medida a mantener esa coalición unida para llevar a cabo las transformaciones que ella dice quiere pasar. Robert Funk, muchísimas gracias por acompañarnos y analizar los resultados, los números de esta elección de ayer. Vamos a tener que esforzarnos un poco y a depurar este padrón electoral para efectivamente ver cuántos eran los que efectivamente tenían el derecho a votar aquí en Chile con las condiciones en las que Y los jóvenes, qué es lo que hicieron los jóvenes. Bueno, dará para análisis posteriores y Así seguramente va a estar invitado aquí en CNN. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa a esta hora en Primera Edición, ya regresamos con otras informaciones.